todos y todas y bienvenidos a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy vamos a hablar de la antigua Grecia y la educación y algunas cosillas más. Así que encendemos el motor, nos subimos al avión y nos vamos a la antigua Grecia. En la mayor parte de la historia griega, la educación fue privada, salvo en Esparta. Durante el periodo helenístico, algunas ciudades-estado establecieron escuelas públicas. Solamente las familias adineradas podían contratar un maestro. Los niños varones aprendían a leer, a escribir y a citar la literatura. También aprendían a cantar y tocar un instrumento musical y a entrenarse como soldados para el servicio militar. Estudiaban no para trabajar, sino para convertirse en buenos ciudadanos. Las niñas también aprendían a leer y a escribir y a hacer la aritmética elemental para dirigir el hogar. Casi nunca recibían ninguna educación después de la niñez. Los niños entraban en la escuela al cumplir 7 años o iban al barracones si vivían en Esparta. Los 3 tipos de enseñanzas eran gramatites para la aritmética, kitaristes para la música y paudotribae para los deportes. Un niño de una familia adinerada que asistía a una escuela privada era cuidado por un paidagogos, un esclavo doméstico designado para esa tarea que acompañaba al chico todo el día. Las clases se impartían en las casas privadas de los maestros e incluían aritmética, lectura, escritura, canto, ejecución de los instrumentos musicales como la lira y la flauta. Al cumplir el joven 12 años de edad, a los estudios se agregaban deportes como la lucha, carrera, lanzamiento de disco y jabalina. En Atenas, algunos jóvenes mayores asistían a una academia para las disciplinas más finas como la cultura, las ciencias, la música y las artes. Un muchacho terminaba sus estudios al cumplir los 18. Luego empezaba su entrenamiento militar en el ejército por 1 o 2 años. Una minoría de niños continuaba su educación después de la niñez, como en el Agora espartana. Una parte crucial de la educación de un muchacho rico era un aprendizaje con un mayor, que podía incluir el amor pederástico. El muchacho aprendía por mirar a su mentor mientras hablaba de política en el ágora, ayudándolo a rendir sus deberes públicos, haciendo ejercicios con él en el gimnasio y asistiendo a simposios con él. Los estudiantes más ricos proseguían su educación estudiando con maestros famosos. Algunas de las mayores escuelas eran el Liceo, la llamada Escuela Peripatética, fundada por Aristóteles de Estagira, y la Academia Platónica, fundada por Platón de Atenas. El sistema educacional de los antiguos griegos ricos también se llamaba paideia. Otro punto importante en todas las civilizaciones y en todas las épocas es la economía. Así que la economía llegó a su apogeo económico en los siglos V y IV a.C. La antigua Grecia tenía la economía más avanzada del mundo, desde mucho antes del siglo V a.C. Se utilizaba la moneda para el intercambio de bienes y servicios. Esto es demostrado por el salario diario promedio de un trabajador griego que era relacionado con los bienes. Ejemplo, en términos de trigo, cercano a 12 kilos de trigo diarios, más de 3 veces que el salario diario promedio de un trabajador egipcio, cercano a los 3,75 kilogramos de trigo diarios. Platón, en la República, hace mención del inconformismo que tenían los maestros respecto a sus sueldos. La cultura. ¿Qué es una civilización sin cultura? Una civilización sin cultura no sería civilización, empezando por ahí. Así que dentro de cultura está el modo de filosofía. Y vamos a hablar. La palabra filosofía fue utilizada por la primera vez por Pitágoras en el siglo VI a.C., quien ya mucho antes que los posteriores filósofos tenía un recinto dedicado a la investigación y al saber conocido hoy como la Hermandad Pitagórica. Ahí se establecieron los fundamentos matemáticos que se utilizaban hoy en día. Se realizaban estudios sobre la astronomía y todo cuanto ciencia requería fundamento o apertura. A Pitágoras se le debe el fundamento musical que se utiliza hoy en día, estableciendo los intervalos fundamentales, la afinación y las denominadas trilogías. La filosofía griega se centraba en el papel de la razón y la investigación. Se destacaban también Sócrates, Platón y Aristóteles. En Tracia se destacaban Demócrito,
quien estableció los fundamentos de la teoría atómica, considerado el padre de la física, de muchas maneras tiene una influencia importante en la filosofía y ciencias modernas, líneas de influencia claras y continuas que se conceden desde la antigua Grecia y los filósofos helenísticos, por los filósofos y científicos musulmanes medievales, por el Renacimiento y la Ilustración en Europa, hasta las ciencias seculares de nuestros días. La razón y investigación comenzaron por los griegos. Definir la diferencia entre la búsqueda griega del conocimiento y las búsquedas de las civilizaciones más antiguas como los egipcios y los babilónicos antiguos ha sido un tema de estudiar para los teóricos de la civilización. Otro punto clave dentro de la cultura es la literatura. Se han destacado entre otros Homero, quien escribió la Ilíada y la Odisea, dos libros que yo os recomiendo muchísimo porque ambos son espléndidos. Yo leí los dos veces y me encanta tanto la historia de la Ilíada con Aquiles, Héctor, París, etc. y la Odisea porque sin duda Ulises para mí es un gran guerrero. Continuamos, y perdón por este entendimiento. El poeta y fabulista Esopo, los dramaturgos Sófocles y Aristófanes, cuyas obras se representaban en los teatros, Heródoto, geógrafo e historiador. Ciencia y tecnología, seguimos hablando de cultura. Y sí, eso nos quede claro. Cada imperio tiene sus puntos fuertes, y lo que tiene, sin duda, Grecia es muchísima cultura. La matemática, que es la base de todo conocimiento científico, fue cultivada de un modo especial por la escuela filosófica que acudillaba Pitágoras. Destacándose tanto en geometría, recuerdas el famoso teorema de Pitágoras que permite resolver los triángulos rectángulos, como en aritmética, los números y las líneas ocuparon un lugar muy importante en sus especulaciones. Antes del surgimiento de la medicina como ciencia, los griegos consideraban las enfermedades como un castigo de los dioses. El dios griego de la medicina era Asclepio y Apolo, y en sus templos la gente enferma les ofrecía sacrificios, pasando allí la noche con la esperanza de que al amanecer ya se hubiese curado. Muchas de las sustancias que se usaban en los antiguos egipcios, en su farmacopea, fueron exportadas a Grecia, y su influencia aumentó tras el establecimiento de una escuela de medicina griega en Alejandría. Fue ya fundada por Alejandro Magno en Egipto, tras liberarlos de Persia. Hipócrates, el padre de la medicina, estableció su propia escuela de medicina en Kos y creó la medicina hipocrática. Una de las características de la medicina hipocrática es la teoría de los 4 humores, que está relacionada con la teoría de los 4 elementos, propuesta por Empedocles. También Hipócrates y algunos contemporáneos acordaron que las enfermedades se encontraban en la sangre, por lo que empezaron a practicar de extraer un poco de sangre de los brazos de los pacientes. En la mayoría de los casos se les recetaban diferentes hierbas. En todos los casos, Hipócrates hablaba de los beneficios del agua, hidroterapia y de las plantas. La astronomía fue estudiada por los griegos desde tiempos antiguos. Esta se suele dividir en 2 periodos: Grecia clásica y helenística. Recibió importantes influencias de otras civilizaciones de la antigüedad, y las que ejercieron mayor influencia fueron las provenientes de India y Babilonia. Durante la época helenística y el Imperio Romano, muchos astrónomos trabajaron en el estudio de las tradiciones astronómicas clásicas, en la Biblioteca de Alejandría y en el Museum. Los calendarios de los antiguos griegos estaban basados en los ciclos lunares y solares. El calendario helénico incorporó esos ciclos. Un calendario lunisolar basado en ambos ciclos es difícil de aplicar, por lo que muchos astrónomos se dedicaron a la elaboración de un calendario basado en los eclipses. Y siguiendo el camino de la cultura, y como bien sabéis, cultura, educación, es lo mismo. Soy culto y estoy educado. Entonces, una parte fundamental es el arte. Y no a todo el mundo le gusta el arte, pero el arte, como sabéis, es cultura y estar bien informado. El periodo de mayor esplendor del arte griego fue el denominado siglo de Pericles.
Los griegos consideraban a las artes un motor importante en sus vidas, especialmente la música, la poesía, el teatro, la danza, la artesanía. Así como proliferaban templos y filósofos, también proliferaban teatros, poetas y músicos. Rendían culto a un dios importante, Apolo, patrón de las bellas artes, a quien le dedicaron una gran cantidad de templos, siendo Delfos uno de los más importantes. Por primera vez en la historia, la música estaba conformada y teorizada. Fueron los que introdujeron los conceptos de la polifonía, estableciendo estudios de las escalas con coros de hombres y mujeres mixtos, utilizando instrumentos de cuerdas, cítaras, arpas, liras y bandurrias, llamada panduris. Viento, el aulos, una flauta doble, de percusión, tambores y platos de bronce. Existían asociaciones de músicos. El músico hábil gozaba de muy buena reputación en todo el territorio. Las obras artísticas que se hacían más frecuentes eran las esculturas. Entre los escultores clásicos más destacados se encuentra Alcámenes, Mirón y Fidias. Estábamos hablando de música y ahora vamos a hablar de la música en la antigua Grecia, ya que salió el tema de conversación. El hidráulis, un órgano hidráulico, el primer instrumento de teclado en la historia, precursor de los instrumentos de pulsación, inventado en el siglo III a.C. por Cesibio de Alejandría. El aluos, instrumento aerófono, flauta doble. La pandura, antecesor del laúd y la guitarra. La pandura es un instrumento cordófono con la innovación de mástil y trastes. De su nombre proviene la bandurria, edad del bronce, siglo XV a.C. Y cómo no, la religión. El animal de la religión en Grecia. Ya sabéis que eran politeístas, que creían en varios dioses. Los griegos contenían en su mitología y la teología como la base para el desarrollo de casi todas las áreas, desde la guerra, Atena y Ares, hasta la música y el deporte, consagrados a Apolo. La mitología griega se compone de relatos escritos en formato de versos sobre los orígenes, la naturaleza del mundo y la importancia de la tradición religiosa. Cabe destacar que en la antigua Grecia no existía una obligatoriedad de profesar ningún culto religioso. Los dioses griegos más importantes eran los 12 olímpicos. Se hallaban abundantes escritos en la Ilíada y la Odisea y Teogonía. Repito, os recomiendo que leáis la Ilíada y la Odisea. Es un poema fantástico, ambos. Las películas quedan muy atrás del libro. Sí, son enormes, pero os lo recomiendo porque vais a pasar un buen rato con ellos. Siempre que os guste la poesía y siempre que os guste la historia. Si no, no creo que veáis estos vídeos. Zeus, el dios del cielo y el trueno, al de mayor rango y el más poderoso, regidor del monte Olimpo, hermano de Poseidón, Hades y Hera, y padre de los restantes dioses olímpicos. Hera, la consorte y hermana de Zeus, reina de los dioses, la diosa del matrimonio y la felicidad. Perdón, fidelidad. Otros papeles, felicidad. No es felicidad, que es fidelidad. Poseidón, el dios de los mares, de los océanos y de los terremotos, hermano de Zeus y Hades. Ares, el dios de la guerra, la crueldad y del asesinato. Hermes, el dios mensajero, también de la orientación, los viajeros, los pastores, los ladrones, el consuelo y las reuniones. Hefesto, el dios del fuego, la fragua, el trabajo manual, los artesanos y las armas. Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la sensualidad. Atenea, la diosa de las artes, la sabiduría, la educación y la guerra, la protectora de los héroes. Apolo, el dios de la lanza, las artes, la música, la arquería, la prudencia, la belleza masculina y la profecía. Artemisa, la diosa de la caza, los animales, la castidad y las amazonas.
Deméter, la diosa de la tierra, las flores y las plantas, la comida y la agricultura. Dioniso, el dios más joven del panteón, dios del vino, la naturaleza, el estado salvaje y la sexualidad abierta. Otras deidades importantes eran Hebe, la diosa de la juventud y ayudante de los dioses, Helios, el dios del sol, Selene, la diosa de la luna, Hades, el dios del inframundo, de los muertos, sobre los que reinaba hermano de Poseidón, y Zeus. Perséfone, la diosa del inframundo, hija de Deméter, esposa de Hades. Nike, la diosa de la victoria. Heracles, un héroe y semidios de fortaleza extraordinaria. Hércules, más conocido como Hércules. Caos, la diosa de lo informe y lo impreciso. Hestia, la diosa del hogar y la familia. Los padres de Zeus eran Crono y Rea, que también eran los padres de Poseidón, Hades y Hera. Este culto permaneciente activo en la actividad como tradición religiosa, resurgida en Grecia y otras partes del mundo hace pocos años, el helenismo. Vamos a meter un poco de sexualidad. Sí, sexualidad. Como no existían leyes que prohibiesen las distintas elecciones sexuales, ya que en su mitología tampoco había nada que prohibía los cuidados de cada polis, ciudad, tenía derecho a elegir su camino sexual a su antojo. En las polis existían leyes de edades mínimas, donde era importante que no ocurran relaciones de parentesco o de manera abusiva. En Esparta, las mujeres casadas podían tener amantes varones, siempre y cuando fuese más apuesto, más fuerte y más joven que su esposo. Sí, más apuesto, más fuerte y más joven que su esposo. En Grecia existía el hétere. Era el nombre que recibieron en antigua Grecia las cortesanas, una combinación de dama, de compañía y prostituta refinada. Eran mujeres independientes y de gran prestigio social. El colectivo estaba formado principalmente por antiguas esclavas y extranjeras, y eran célebres de su preparación para la danza, la música, así como por su aspecto físico. Existen evidencias de que pagaban impuestos, recibían educación y podían participar en los simposios, siendo sus opiniones y creencias muy respetadas por los hombres. Demóstenes, en su contra Nerea, escribió: «Tenemos a las héteras para darnos placer, a las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias y a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean fieles centinelas de nuestras casas». Héteras famosas: Aspasia de Mileto, concubina y compañera de Pericles, muy influyente en la política y en la educación. Campaspe, concubina de Alejandro Magno. Filenis, Frine, Nerea, Glícere, Lais de Corinto, Lais de Ícara. Lene, en griego Leona, amante de Aristogitón. Thais, Tarjalia, otra cortesana, Arkenasa, a quien Platón le escribió los siguientes versos: «Poseo Arkenasa colofina, sobre cuya robusta y senil frente acerbo amor se esconde. Míseros de vosotros que gozáis de su juventud primera, oh, cuán activo ardor sufrir debisteis». Sé que es un tema muy adecuado, pero entra en la historia, así que la prostitución. La prostitución fue desde la época arcaica una actividad común en la vida cotidiana de las ciudades griegas más importantes, particularmente en las zonas portuarias. Daba trabajo de forma legal a un número significativo de personas, constituyendo una actividad económica de primer nivel, ejercida mayormente por mujeres de todas las edades. La clientela era generalmente masculina. Se atribuye a Solón la creación de antenas de burdeles estatales a precios moderados. Prostitución ritual. En cuanto a los templos sagrados, en aspectos universal del culto de Afrodita y sus predecesoras de muchos mitógrafos de los siglos XIX y XX han omitido, es la práctica de la prostitución religiosa. En algunos santuarios y templos determinados, el eufemismo griego para estas prostitutas era hierúdula, sierva sagrada. Esta costumbre fue una práctica inerte a rituales dedicados a las antecesoras de Oriente Medio de Afrodita, la Sumeria Inanna y la Acadia Istar, cuyas meretrices de los templos eran mujeres. Esta práctica ha sido documentada en Babilonia, Siria, en ciudades fenicias y en la colonia Tiria de Cartago, para la que Afrodita helénica de Chipre
era centros ocultos, Citera, Corinto y Sicilia. Afrodita es en todas partes la patrona de las héteras y cortesanas. Y con esto apagamos el vuelo, volvemos a nuestra época actual. Perdonadme si notáis un poquito rara la voz, estoy acatarrado, perdón, acatarrada. Y bueno, con esto nos conectamos del rumbo. Bye bye.